La Iglesia Cristiana Evangélica de Torre del Campo le invita a escuchar el siguiente mensaje de la Palabra de Dios, titulado Un nuevo comienzo. Seguimos con la exposición sistemática del libro de Génesis, y en el día de hoy nos toca el capítulo 9. La verdad es que solo llevamos 8 capítulos, pero es increíble la cantidad de enseñanzas que hemos podido extraer de esta pequeña porción de toda la Escritura. Y es que la palabra de Dios es asombrosa. Y cuando me acerco a ella me encanta contemplar su unidad y su coherencia interna, es decir, cómo toda la palabra tiene sentido de principio a fin. El mensaje de Dios para nuestras vidas. Dios hablándote a ti y a mí directamente y con un propósito. Ella plasma la historia de la redención del hombre. Su tema principal es la persona y la obra del Hijo de Dios, de Cristo. Y me encanta y me hace sentir enormemente privilegiado, y no solamente por tenerla y disfrutarla, pues no hago idolatría de un libro, sino porque ha cumplido su propósito conmigo, revelarme y darme a conocer el único y verdadero Dios, y su plan de salvación. Su palabra manifiesta su gloria, y el objetivo es que si llegamos a vislumbrar esta gloria, quedemos tan prendidos o prendados de ella, que esto nos lleve a glorificarle como creación suya que somos. Génesis significa comienzo, y hace unas semanas que vimos el comienzo, la obra creadora de Dios, y cómo Dios hizo al hombre y lo colocó en una posición de privilegio. Cómo me gustaría disfrutar, sin el pecado de por medio, de esa posición y relación estrecha que tenían Adán y Eva con Dios. Desde el principio, el deseo del corazón del Señor ha sido mantener esa relación con su creación. Adán y Eva lo experimentaron. Pero Dios no creó máquinas que actuasen sin voluntad o sin libertad. Un robot que solo puede hacer lo que su creador le ha mandado que haga, no. ¿Qué clase de amor es el que no te da opción? ¿Qué clase de amor es el que te fuerza a amar? No fue así. En su amor, Dios hizo al ser humano con la capacidad de voluntariamente desear mantener esa estrecha comunión con Dios, o por el contrario, optar por rebelarse contra Él. Y esto es lo que el ser humano decidió, y lo que a través de toda la historia de la redención podemos ver que el ser humano sigue haciendo: rebelarse contra Dios. Y quizá hay quien piense que no ha cometido pecado o que sus pecados no son tan graves, pero Dios lo puso todo en manos del hombre y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero escúchame, hay uno del que no. Hay uno del que no puedes comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y nadie puede escuchar esto y seguir pensando que el pecado es algo sin importancia. Igual piensas que comer una simple fruta es algo insignificante, pero fue desobediencia. Desobediencia ante un Dios absoluta y completamente santo. Y por poca cosa que te parezca, el más leve pecado coloca el corazón del hombre en rebeldía contra Dios. Rompe la comunión entre el ser humano y su creador. Así sucedió con Adán y Eva y trajo grandes y graves repercusiones. Consecuencias que perduran hasta el día de hoy. Sin embargo, y en medio de lo oscuro y doloroso de esta ruptura, qué hermoso es también ver a un Dios que, a pesar de lo ocurrido, inmediatamente habla de un remedio, de un redentor. Génesis 3:15. Y no solamente habla, sino que también obra en misericordia y gracia, y cubre con pieles la desnudez de Adán y Eva. El pecado trajo la muerte, tanto física como espiritual, y no puedo estar contento de vivir bajo una naturaleza pecaminosa. Pero el Señor derramó la sangre de un animal, lo sacrificó para poder así cubrir la vergüenza de Adán y Eva, y como vimos en su día, todo esto apuntaba a Cristo. Tiene que ver con la historia de la redención. Esta escena nos habla de Jesús, y cómo Él sería sacrificado y su sangre derramada para cubrir nuestra vergüenza, para cubrir nuestros pecados y quitar la barrera que nos separaba de Dios. Este es el deseo de Dios. De principio a fin, la Escritura nos habla de Cristo y de su obra de redención, del deseo de Dios de rescatarnos y restaurar esa relación inicial que tuvo con Adán y Eva. ¿Cómo no voy a ver la gloria de Dios y a sentirme privilegiado viendo todas las molestias que el Señor se ha tomado para rescatarnos y acercarnos a Él? Solo puedo alabarle y darle gracias. Y bueno, como sabemos, después de la caída las cosas no fueron a mejor. A tal magnitud llegó la maldad de los hombres que Dios consideró eliminar de la tierra a todo ser viviente. Sin embargo, dice la Escritura que una persona, Noé, halló gracia ante los ojos de Dios. Y Él estableció un plan para un nuevo comienzo. Como vimos los días atrás, su plan fue el diluvio. Ante la perversidad del ser humano y para poner fin a todo ese desorden, el Señor trajo un juicio. Pero de nuevo, con el arca, volvimos a ver la misericordia y gracia del Señor,
misericordia y gracia que hicieron posible que el plan de redimir al ser humano pudiera seguir adelante. Y de nuevo con el arca encontramos un paralelismo que apunta a Cristo, pero con algunas diferencias. Con el arca el Señor trajo salvación física. Con Cristo la salvación es espiritual y completa. Con el arca la salvación fue para un tiempo determinado, pero en Cristo la salvación es eterna. El arca fue para Noé y su familia, pero con Cristo la salvación es para todo aquel que cree. Y como vamos a ver ahora, el arca dio paso a un nuevo comienzo, y en Cristo nosotros somos hechos nuevos. Sin duda, si lo primero que hizo Noé al bajar del arca fue edificar un altar y adorar al Señor, podemos estar seguros de que nosotros tenemos muchos motivos para llevar una vida de adoración continua al Señor. Es así como concluíamos la semana pasada, viendo a Noé bajar del arca y adorando al Señor por la salvación recibida. Si nos vamos al final del capítulo anterior, dice el texto que el holocausto que Noé ofreció al Señor al bajar del arca fue recibido por Dios como olor grato. Capítulo 8, versículo 21, y continúa diciendo: Y dijo el Señor en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El Señor sabe perfectamente quién es el hombre y que ni por sí mismo ni con un juicio como el diluvio va a cambiar. Entonces decide continuar ampliando su misericordia para con el hombre. Y aquí es donde llegamos al texto de hoy, Génesis capítulo 9. Este pasaje describe un nuevo comienzo para la historia del hombre. Un comienzo que no se fundamenta en el hombre, sino que se basa en una promesa que Dios hace y su deseo de que el ser humano sea salvo. Podríamos dividir el capítulo en tres partes, quizá. En primer lugar, aparece un mandato de Dios al hombre, versículos 1 al 7. Luego está el pacto, y es aquí donde quiero que nos enfoquemos, en la promesa o pacto, versículos del 8 al 17. Y finalmente una tercera parte que narra una escena con los receptores inmediatos de esta promesa, que son Noé y su hijo, a partir de los cuales surgirían las naciones. Esta sería una forma de dividir el capítulo. Sin embargo, aunque mencionemos algo del resto, como he dicho, vamos a centrarnos y a comenzar leyendo ahora la segunda parte. El texto de la promesa, versículos 8 al 17, pero antes, recordemos, el Señor acaba de decir en su corazón en el capítulo 8 que no volvería a maldecir la tierra ni a destruir a todo ser viviente. Y ahora, en los versículos que vamos a leer, es donde definitivamente el Señor confirma y establece su pacto. Leemos Génesis 9, del 8 al 17. Dice así: Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y bueno, si antes hablaba en futuro, estableceré mi pacto, ahora definitivamente la promesa queda confirmada y establecida. Y si la predicación anterior de la semana pasada se llamó La gracia de Dios con Noé, hoy bien podría llamarse La gracia de Dios para con toda la creación. Sin embargo, como decía que el texto describe un nuevo comienzo, he querido titular así la predicación: Un nuevo comienzo. Y tocaré dos puntos principalmente. Un nuevo comienzo, en primer lugar, basado en un pacto, versículos del 8 al 11, y como segundo punto, un nuevo comienzo con una señal como recordatorio, es decir,
basado en un pacto sería el primer punto, y con una señal como recordatorio el segundo. Pues vamos con el primero. Versículos del 8 al 11, un nuevo comienzo basado en un pacto. ¿Y qué es un pacto? Diré algunas cosas respecto a esto, pero para empezar, normalmente entendemos por pacto un acuerdo entre al menos dos partes. Un acuerdo en el que se estipulan una serie de cláusulas de manera que para que dicho pacto se mantenga, cada parte debe cumplir con dichas condiciones, ¿no? Yo cumplo con esto, tú con aquello, y así mantenemos el pacto. Quizás en nuestra cultura no somos muy dados a hacer pactos, aunque al fin y al cabo un pacto es un compromiso, y entiendo que algún compromiso asumiremos de vez en cuando, ¿no? Aunque también creo que el tema del compromiso no es precisamente algo que en nuestra cultura se lleve mucho. Casi diría que la tendencia hispana es más bien a huir de los compromisos. De hecho, quizá como pacto, el que más puede sonarnos es el pacto del matrimonio. Y hoy día no solamente muchos prefieren no dar ese paso del compromiso y de casarse, sino que además, desgraciadamente, muchos son los que acaban rompiendo ese pacto. Pero volviendo al texto, como dijimos, este nuevo comienzo con Noé se mantiene firme, precisamente porque se basa en un pacto que Dios mismo hace. ¿Qué pacto? Pues la promesa de que ya no volvería a aniquilar a todo ser viviente. Y en este sentido podemos ver varios subpuntos aquí. El primero de ellos es que el pacto es por misericordia y por gracia. Misericordia en tanto que Dios no nos da lo que merecemos. El juicio del diluvio no fue un juicio injusto por parte de Dios, sino que si Dios no acabó con la humanidad en aquel momento fue por pura misericordia. Y por gracia en tanto que Dios nos da lo que no merecemos. Sabiendo que la tendencia del corazón del hombre es el mal, el Señor decide no acabar con su creación, sino estirar el tiempo y darle la oportunidad para que se arrepienta y se vuelva a Él. Este es el Dios en el que yo creo. Un Dios de amor que, como dice 1 de Timoteo 2, quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. O como dice 2 de Pedro 3, un Dios que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aunque no todos se acercan a Él, este es el deseo de Dios y por el momento la oportunidad está al alcance. Como vemos en el texto de hoy, es por su voluntad soberana que el Señor actúa con misericordia y gracia. De manera que los pactos de Dios no son acuerdos elaborados y discutidos por las distintas partes interesadas. Dios es dueño de todas las opciones y no está obligado a pactar. De ahí su gracia. Es Él quien toma la iniciativa de establecer sus pactos y tratar con el hombre de esta manera. Es Dios quien estipula las condiciones y quien voluntariamente se ata a cumplirlas. Pero además de por misericordia y gracia, como segundo subpunto, vemos que se trata de un pacto incondicional. ¿Y qué significa esto? Pues en la Biblia encontramos dos clases de pactos, los condicionales y los incondicionales. Y como el propio nombre indica, un pacto condicional es aquel en el que la acción de Dios depende de la respuesta de aquellos a quienes va dirigido el pacto. Es decir, si el hombre cumple su parte, Dios también. Pero si el hombre fracasa, Dios no está obligado a cumplir. Este sería el pacto condicional. Y un pacto incondicional es aquel que, aunque incluya indicaciones por ambas partes, el cumplimiento de la promesa está garantizado, independientemente de si la otra parte cumple o no cumple con las condiciones. En nuestro caso, y como dije antes, la primera parte del capítulo es un mandato, es decir, Dios está incluyendo algunos mandamientos o indicaciones aquí. Por ejemplo, en los versículos 1 y 7, así como también les mandó a Adán y Eva, ahora Dios dijo a Noé y a su hijo: fructificad y multiplicaos, procread, llenad la tierra. O en los versículos 5 y 6, el Señor establece que aquella persona que acabara con la vida de otro hombre tendría que pagarlo con su propia vida. Si recordáis, el primer pecado después de la caída de Adán precisamente fue un asesinato. Además, quizá después del diluvio y viendo cómo éste había arrasado con toda vida que no estuviera en el arca, tal vez alguna persona podría pensar que para Dios la vida no era tan valiosa. De manera que en este nuevo comienzo, lo que el Señor quiere en estos primeros versículos es tratar de establecer unas mínimas normas de conducta, que la gente aprendiera que las leyes son necesarias y de alguna manera asegurar cierta estabilidad, y más cuando precisamente el primer mandato que les fue dado fue el de producir vida y no el de quitarla. Pero aun habiéndole incluido algunos mandatos en esta primera parte del capítulo,
creo que después de leer el pasaje queda claro que se trata de un pacto incondicional. El cumplimiento de la promesa de Dios de no raer a todo ser viviente de la faz de la tierra no tiene nada que ver con una respuesta obediente por parte del hombre. Depende de su decisión incondicional de salvar. Y en la paciencia del Señor, hoy día seguimos disfrutando de los beneficios de esta promesa. Pero algo más que podemos ver en este nuevo comienzo es que además de ser un pacto de gracia e incondicional, se trata de un pacto universal y perpetuo. Este sería el tercer subpunto. Y bueno, es universal sencillamente en cuanto a que toda la tierra se ve afectada y perpetuo en cuanto a que dura para siempre. Así lo describe el versículo 16. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Ahora bien, sabemos que la tierra no sufrirá destrucción por causa de diluvio. Esto es así y es para siempre. Y además, esto también nos habla de lo que decíamos antes. El Señor está proveyendo al ser humano de un tiempo de gracia para que se arrepienta. Sin embargo, la promesa de que no vendría más diluvio también nos hace recordar precisamente aquel juicio y nos lleva a reconocer que Dios puede juzgar, y no solamente que puede, sino que de hecho lo hará, juzgará el pecado. Y aunque sabemos que no por diluvio y no sabemos el cuándo, solo Dios lo sabe, lo que sí tenemos claro es que la tierra experimentará su juicio. Así lo vemos en 2 de Pedro capítulo 3, que dice así: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Y esto es algo que también nos recuerda este pacto. Pero hay más. El hecho de ser perpetuo también nos habla de un Dios que cumple y se mantiene fiel a sus promesas. Así que el hecho de que vendrá un juicio no lleva a los creyentes a perder la esperanza, pues la cosa no acabará allí. De hecho, el versículo 13 del mismo pasaje de 2 de Pedro dice: pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Esta es la esperanza para aquellos que están en Cristo. Y esta es la clave: estar en Cristo. Estas son algunas de las cosas que podemos ver del llamado pacto noético, aquel nuevo comienzo con Noé y su hijo, y cuya promesa permanece hoy día, se basó y se mantiene sobre un pacto de misericordia y gracia, un pacto incondicional y un pacto universal y perpetuo, firme y fiel. Pero además, para este pacto el Señor estableció una señal. Y aquí llegamos al segundo punto: un nuevo comienzo con una señal como recordatorio. Versículos 12 al 17. Creo que esta es una parte especialmente bonita del pasaje y voy a tratar de extraer alguna enseñanza práctica para nuestra vida. Pero vamos a recordar el texto. Y dijo Dios, versículo 13: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido. El arco iris. Esa es la señal del pacto. Y la verdad que es una bonita señal. Pienso que todo ojo puede percibir la belleza de esto, ¿no? De hecho, no es tan común o habitual para nosotros encontrarnos con el arco iris. Y quizá eso hace que cada vez que lo veamos, pues nos impacte de alguna forma. Y es que, como dice Romanos, las cosas invisibles de Dios se hacen visibles por medio de la creación. Es decir, la creación nos habla del poder y deidad de Dios. Y así es, verdaderamente la naturaleza refleja la belleza de Dios y nos habla de su existencia. Sin embargo, no he dicho antes que esta parte del capítulo fuera especialmente bonita solo por el hecho de que el arco iris lo sea. El arco iris es la señal, pero una señal en sí no es nada sin la realidad de lo que anuncia. Una señal en la Biblia es un augurio, es decir, algo que anuncia un hecho futuro. En este caso, el Señor levanta su arco y lo establece como un anuncio de su promesa. Esto representa como si Dios viera su arco, se detuviera y limitara su ira. Pero cuando el texto dice que al ver el arco Dios se acordaría de su pacto, esto no significa de ninguna manera que Dios se olvide de sus promesas o necesite ponerse una alarma en el móvil.
Más bien todo lo contrario, es una forma de decirle al hombre, tranquilo, que no me voy a olvidar. De hecho, pensaba en Noé y en lo que significaría para él esta señal. O sea, nosotros a veces imaginamos e ilustramos las cosas de una manera súper colorida y con un toque hasta romántico, ¿no? Pero si volvemos un poco atrás, en Génesis 7, versículo 11, dice así: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días, dice, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es decir, realmente no podemos imaginar la clase de cataclismo que pudo ser el diluvio. Y según mis cuentas, además, Noé y su familia permanecieron en el arca durante poco más de un año, que no es poco. Y la verdad que tampoco sé cómo olería el arca, con tanto animal, pero entiendo que ganas tendrían de salir de allí. Y una vez que salieron del arca, la verdad es que tampoco me imagino cómo estaría la tierra que se encontraron. Pero la experiencia no creo que fuera tan bonita como nos la pintan los dibujitos. Quizá incluso el ruido de aquellas cataratas que descendieron de los cielos resonase aún en su oído. De seguro no se le habría olvidado. Y ante este panorama y nuevo comienzo me pregunto qué habría pasado si después del diluvio Dios no hubiera puesto su arco. Y pensaba, ¿os imagináis lo que podría haber sido para Noé y su familia escuchar un relámpago al tiempo que empiezan a oler a tierra mojada? Y a más de uno de vosotros sé que las tormentas no os gustan mucho. ¿O podéis imaginar lo que sería para ellos que se juntaran simplemente unas cuantas nubes en el cielo? Lo que quiero decir es que para Noé sería importante esa señal, el arco iris. Tenemos un Dios de detalles y a él no se le escapa ningún detalle. Y no sé si tendréis alguna experiencia similar, no me refiero a la de Noé, sino a una que voy a contaros yo ahora. Resulta que cuando era chico, como en todos los hogares, llega cierta edad en la que tus padres, aunque seas todavía pequeño, tienen que salir y se atreven a dejarte solo en casa. Bueno, en mi caso nos quedábamos mi hermano y yo. La cosa es que recuerdo que en esas primeras veces en que mis padres salían, pasado cierto tiempo yo me empezaba a angustiar. Comenzaba a pensar que si estaban tardando y si le ha pasado algo, y bueno, ahí sufría yo y me angustiaba, ¿no? Y recuerdo que vivía en un ático, equivalente a una altura de 9 pisos, entonces yo lo que hacía era que me iba a la terraza y me asomaba al balcón. Desde ese balcón las cosas se veían muy chicas, y esperaba a ver si veía a mis padres llegar. Podía pasarme un buen rato mirando desde aquella ventana. Además, la calle en la que vivíamos era una calle principal en la que el aparcamiento no era fácil, no era sencillo. Entonces a veces costaba muchas vueltas a la manzana poder encontrar un aparcamiento. Obviamente yo conocía el coche de mi padre, una C15 roja con una vaca y algún que otro bollo, pero la cosa es que cuando yo veía el coche asomar por algún punto de la avenida, toda esa angustia que yo tenía se me iba. Y ya no era necesario ni siquiera que esperase a que ellos aparcaran o que bajaran del coche, sino que ya era capaz de meterme en casa tranquilo sabiendo que ya estaban allí. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque pensaba en cómo actuaría Noé cuando después de la experiencia vivida viera llegar una tormenta. Y me lo imaginaba un poco como yo, allí asomándose al balcón de su ático y esperando que el arco iris apareciera entre las nubes para quedarse tranquilo. Y es que el arco es un símbolo de paz y bendición, recordatorio y afirmación de que Dios cumplirá su palabra porque Él es fiel. Pero es más, siendo que toda la Escritura nos habla de Cristo, podemos decir que la aparición del arco iris entre los oscuros nubarrones apunta o señala a la victoria de Cristo sobre la oscuridad del pecado y sus consecuencias. Y esto significa mucho para nosotros. Ciertamente el pacto noético sigue vigente y seremos librados de un diluvio semejante. Sin embargo, hoy vivimos bajo un pacto mucho mejor y muy superior, el nuevo pacto. El nuevo pacto o pacto de gracia es la promesa de Dios de salvar a aquellos que se acercan a Él por medio de Cristo. Y es que el Dios que prometió detener la agua representa al mismo Dios que ha jurado salvación hasta el fin a través de la sangre de su Hijo. Dios ve el arco y limita su ira para no destruirnos. Pero cuando Dios mira a Cristo solo piensa en salvarnos. Porque toda la ira de Dios ya ha sido derramada sobre Él. La señal del nuevo pacto es la sangre de su Hijo. Nosotros la recordamos cada domingo en memoria de Él. Y el Señor tampoco se olvida de ella. El día que estemos delante de Dios ya no mirará el arco iris, mirará la sangre de Cristo.
Y eso será lo único que defina si somos salvos o no. Dependerá de si hemos creído en Él o no. Esta es la esencia del Evangelio. Y no es algo bonito, es algo increíble. Es increíble que el Señor establezca un plan para salvarnos. Es increíble que no dependa de nosotros, sino de la muerte de su Hijo. Y es increíble saber que Él cumplirá su promesa. De manera que esto nos aporta algo sumamente importante, paz y seguridad. Pues lo que recibimos procede de la acción de Dios mismo y no de nosotros. Ahí está la clave. Pero además, y ya voy terminando, esta seguridad no es solo para el futuro. Esta seguridad debe sustentar cada día de nuestra vida. Antes hablaba de lo que podrían suponer unas nubes para Noé si Dios no le hubiera dado el arco iris. Y pensando en ello, algo que debemos tener claro es que a nuestra vida como creyentes también van a venir nubarrones y tormentas. La vida cristiana no es sencilla, es una carrera y es una batalla. Y puede que durante esta, puede no, seguro que pasará, habrá momentos en los que nuestra conciencia nos acuse, tiempos en los que nos falte la paz, quizás nos surjan dudas o temores que lleguen a angustiarnos o hagan que nuestra fe se tambalee. O quizás hemos pecado conscientemente incluso y nos preguntamos, ¿hay esperanza para mí? ¿Y qué hacemos entonces? Pues podríamos asomarnos al balcón y buscar al Señor. Y no me refiero al balcón de mi ático, ni al que Noé se asomaría para ver el arco iris, sino que me estoy refiriendo al balcón de la fe. ¿Y por qué digo esto? Porque puede que te asomes al balcón y no veas el arco iris. Puede que te asomes al balcón y sigas viendo nubes. Pero eso no significa que el Señor y su promesa no estén ahí. Por eso digo que te asomes al balcón de la fe, porque la fe no depende de lo que ves por tu ojo. La fe depende de quién es Él. Y si has recibido su promesa, si has ido a Él en arrepentimiento y fe, puedes creer que Él cumplirá su palabra y no dejará para siempre caído el justo. En Isaías 54, después de que el pueblo de Israel metiera la pata de nuevo, le dijo el Señor, versículos del 7 al 10, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Qué bonito este pasaje. Pero además, dice su palabra también en otros pasajes, y los voy a leer seguidos. Dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. De manera que, como dice Romanos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pues ustedes ya han muerto para el mundo, y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Esta debe ser tu esperanza si te has vuelto a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero si no lo has hecho, lo que está en juego es muy importante, pues se trata de tu alma. Y no sé cuál es tu caso, pero cada día es un nuevo comienzo, tanto si estás en Cristo y lo alabas por ello, como si eres suyo pero necesitas restauración. Y si en tu caso nunca te has acercado a Jesús, o al menos nunca de la forma correcta, no lo sé, lo que sí sé es que todavía estás a tiempo. La historia de Noé nos cuenta que muchos llegaron a tocar el arca, pero a la hora del diluvio nunca entraron. Y muchos admiran hoy la belleza del arco iris, pero no se dan cuenta de a quién está anunciando. Toda la Escritura apunta y anuncia al Salvador. Este es el mensaje de hoy. Dios se dignó a compartirnos su propia imagen al crearnos. Quería establecer y mantener una hermosa relación con su creación. Su deseo era ser amado por voluntad propia, pero esto no fue así. El hombre se rebeló contra Dios expulsándolo así de su vida.
Sin embargo, Dios no renunció a su deseo de recuperarnos, y durante toda la historia de la redención ha hecho promesas de bendición con el propósito de que nos volvamos a Él. Así como el arco iris anunciaba una promesa de gracia incondicional y perpetua, en Cristo tenemos una promesa de gracia también, que se basa en la cruz y que es para siempre. Y si aún no te has encontrado con el arco iris que se halla en Cristo, mi invitación es que no ceses de buscarle. Cualquiera que sea tu situación, hoy tienes la oportunidad de un nuevo comienzo. Al menos hoy la tienes. Y no cualquier comienzo, pues no hay ni habrá nada a lo largo de la vida que te ofrezca más seguridad, más paz o más gozo en tu espíritu que saberte amado por Dios, siendo su hijo. Pero eso solamente lo sabe el que se ha encontrado con Él y lo ha experimentado. Que no haya nube ni tormenta que te impidan acudir a Él con urgencia. Amén. Y bueno, hay una canción que me gustaría que escucharais. No la voy a poner aquí, pero para quien quiera escucharla con libertad, pues se llama Lo harás otra vez. Solo tienes que ponerlo en YouTube. De hecho, nosotros como iglesia también la tenemos grabada. Y la letra habla de que la oscuridad se acabará, que podemos confiar en Él y que su promesa sigue en pie. No habla del diluvio, pero sí de cómo Dios abrió el mar en el desierto para liberar a su pueblo. Y Él lo sigue haciendo hoy, porque Él es fiel. Que el Señor os bendiga.